Muy buenas noches, estimado profesor. Buenas noches, estimados compañeros. Voy a hablar sobre el título. Número uno. Disposiciones generales. Esta tiene tres capítulos, tres artículos. El primer artículo es objeto y alcance de la ley. Esta dice que la ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicio en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y también en las instituciones técnicas. El segundo artículo, que son los principios, tiene cuatro. El principio de legalidad, principio de probidad y ética pública, de mérito y capacidad, principio de derecho laboral. El artículo 3, marco ético y ciudadano de la profesión docente. Este dice que la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando, ¿no? Eh, También tiene un fundamento ético para su actuación profesional, el respeto a los derechos humanos en general. El capítulo 2, el profesor y la carrera pública magisterial. El artículo 4, el profesor. El profesor es un profesional de educación que tiene título, tiene licenciatura, tiene muy buenas calificaciones, competencias y todas estas están debidamente certificadas. Y en su calidad de agente fundamental del proceso educativo presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza con igualdad, con equidad, con calidad y pertinencia. El artículo 5 tiene los siguientes objetivos: contribuir a garantizar la calidad de las instituciones educativas públicas, promover el mejoramiento sostenido de la calidad profesional, valorar el mérito en el desempeño laboral, generar las condiciones para el ascenso a las diversas escalas de la carrera pública magisterial. Todo esto con igualdad de oportunidades, propiciar mejores condiciones de trabajo para facilitar el buen desempeño del profesor en las instituciones y programas educativos, determinar criterios y procesos de evaluación que garanticen el ingreso y la permanencia de profesores de calidad, fortalecer el programa de formación y capacitación permanente establecido en la Ley 28044 de la Ley General de Educación. El capítulo 3 nos habla de la formación del docente. Nos dice que la formación inicial de los profesores se realiza en institutos y escuelas de formación docente, educación superior y en las facultades o escuelas de educación de las universidades en no menos de 10 semestres académicos acreditadas por el Sistema Nacional de Evaluación. El artículo 7, la formación en servicio. La formación en servicio tiene por finalidad organizar y desarrollar a favor de los profesores el servicio, actividades de actualización, capacitación y especialización que responden a las exigencias de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad o la gestión de la institución educativa. El artículo 8 es la gestión de formación de formación en servicio. La gestión de la formación en servicio es normada por el Ministerio de Educación en el marco del programa de formación y capacitación permanente. Su organización y gestión la realizan los gobiernos regionales, locales y las instituciones educativas. En el artículo 9 nos dice que es referente a la formación y capacitación de directores y subdirectores y que que el Ministerio de Educación norma y son las que organizan el Programa Nacional de Formación y Capacitación de los Docentes. Las becas en el artículo 10 para maestrías y doctorados en educación también está normada por el Ministerio de Educación, ¿no? En el marco del programa de formación y capacitación permanente. Su organización la gestiona y la realiza los gobiernos regionales, locales e instituciones educativas. Muchas gracias. Título 2. La carrera pública magisterial. Capítulo 4. Estructuras y evaluaciones. Artículo 11. Estructura de la carrera pública magisterial. La primera escala y la segunda escala magisterial son 2 años. La tercera escala, cuarta escala, quinta y sexta escala son 3 años. La séptima escala magisterial son 4 años. La octava escala magisterial es hasta el momento del retiro de la carrera. Artículo 12. Áreas del desempeño rural. 1. Gestión pedagógica. 2. Formación docente. 3. Gestión institucional. 4. Gestión pedagógica. Artículo 13. Evaluación en la carrera pública magisterial. 1.
Evaluación para el ingreso de la carrera pública magisterial. 2. Evaluación del desempeño docente. 3. Evaluación para el ascenso. 4. Evaluación para acceder a cargos en las áreas del desempeño laboral. Artículo 14. Escalafón magisterial. El escalafón magisterial es un registro nacional y descentralizado en el que se documenta y publica la trayectoria laboral de los profesores que prestan servicios profesionales al Estado. Artículo 15. Rectoría del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación establece la política y las normas de evaluación docente y formula los indicadores e instrumentos de evaluación. Artículo 16. Conformación de los comités de vigilancia de los procesos de evaluación. La Dirección Regional de Educación constituye los comités de vigilancia. Artículo 16-A. Atracción a la carrera pública magisterial. Las medidas las implementa y las establece el Ministerio de Educación. Capítulo 5. Ingreso a la carrera pública magisterial. Artículo 17. Nombramiento en la carrera pública magisterial. El ingreso a la carrera pública magisterial es por concurso público. Se formaliza mediante resolución de nombramiento en la primera escala magisterial. Artículo 18. Requisitos para postular a la carrera pública magisterial. Requisitos generales. Poseer título de profesor o de licenciado en educación. Gozar de buena salud física y mental. No haber sido condenado por delito doloso y no encontrarse inhabilitado por motivos de destitución o despido. Requisitos específicos. Ser peruano de nacimiento. Manejar fluidamente la lengua materna de los educandos y acreditar la especialización de la modalidad para postular a plazas vacantes de instituciones educativas pertenecientes a Educativa Básica Especial. Artículo 19. Concurso público para el ingreso a la carrera pública magisterial. El Ministerio de Educación autoriza y da la convocatoria para el concurso público, el cual se realiza en 2 etapas. Artículo 20. Comités de evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial. Lo realizan los comités de evaluación que se conforman para tal fin de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento. Artículo 21. Cuadro de méritos para el ingreso a la carrera pública magisterial. Se obtiene a partir de los resultados obtenidos en la primera y segunda etapa. Artículo 22. Programa de inducción docente en la carrera pública magisterial. Es la acción de formación en servicio dirigida al profesor recién nombrado con el propósito de desarrollar su autonomía profesional y otras capacidades y competencias necesarias para que cumpla plenamente sus funciones. Capítulo 6. Permanencia y ascenso en la carrera pública magisterial. Artículo 23. Permanencia en la carrera pública magisterial. La evaluación del desempeño docente es condición para la permanencia. Artículo 24. Evaluación del desempeño docente. Tiene como fin comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños profesionales del profesor en el aula. Artículo 25. Comités de evaluación del desempeño docente. La evaluación del desempeño docente lo realizan los comités de evaluación que se conforman para tal fin, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento. Artículo 26. Ascenso en la carrera pública magisterial.
Se realiza a través de un concurso público anual y considera las plazas previstas a las que se refiere el artículo 30 de la presente ley. Artículo 27. Requisitos para ascender de escala magisterial. Para postular al ascenso a una escala magisterial inmediata superior, se requiere 1. Cumplir el tiempo real y efectivo de permanencia en la escala magisterial previa y 2. Aprobar la evaluación de desempeño docente previa a la evaluación de ascenso en la que participa. Artículo 28. Evaluación para el ascenso en la carrera pública magisterial. Tiene como fin primordial, formativo, orientar a mejorar el desempeño docente. Tiene los siguientes criterios. La primera, evaluación previa del desempeño docente. 2. Idoneidad ética y profesional. Y 3. Formación y méritos. Artículo 29. Comités de evaluación del ascenso. La evaluación de comités de ascenso lo realizan los comités de evaluación que se conforman para tal fin de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento. Artículo 30. Vacantes para ascenso por escala magisterial. Lo determina el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Artículo 31. Resultados de la evaluación para el ascenso. El puntaje obtenido por los profesores en el concurso determina un orden de méritos por cada región. El profesor asciende hasta cubrir el número de vacantes establecido en la convocatoria, en estricto orden de méritos. Buenas noches, profesor. Vamos a continuar con el título 3, que vendría a, por ejemplo, los deberes. Como docentes necesitamos cumplir eficazmente las labores encomendadas en el área que nos corresponde, desde la planificación de esta, el trabajo que se hace con los chicos y la evaluación para su mejoramiento, siempre velando de tratar con respeto y libertad, autonomía, identidad, creatividad, fomentando además también nuestra cultura en los estudiantes, que nuestros proyectos sean significativos o nuestras enseñanzas para que podamos desarrollar no solamente el conocimiento, sino también el desarrollo cultural de todos los miembros de la comunidad. Nuestra asistencia debe ser puntual, no solamente a nuestras labores con los chicos, sino también en cuanto a los trabajos que nos solicitan. Esto incluye cuando nosotros nos asignan funciones como el trabajar el PI u otros tipos de documentos de gestión que solicitan la UGEL, las DRES o el Minedu, que tenemos que tenerlo de forma oportuna, siempre velando de que se focalice lo mejor para los estudiantes. Además, nos tenemos que apoyar con los padres para que puedan ellos acompañar en este proceso de aprendizaje, pero para esto necesitan ser informados periódicamente y así se van a poder involucrar en este proceso, ¿no? Nosotros no solamente impartimos conocimiento, sino también participamos de los sistemas tutoriales para formar integralmente a los chicos. No se olviden también que necesitamos cuidar los materiales que se nos brindan dentro de la institución y participar de las evaluaciones de la carrera pública. En cuanto a nuestros derechos, justamente hablando de la carrera pública, nosotros necesitamos presentarnos a esta y que podamos desarrollarnos dentro de la carrera sin discriminación, tal vez por condición de sexo, la parte económica o los vínculos laborales tal vez que tengamos con determinadas empresas o la parte política. También necesitamos recibir oportunamente nuestra remuneración, que incluiría ciertos beneficios como el subsidio por luto, CP, el IOCTE, 150% de descuento en las tarifas de espectáculos, entre otros. Al momento de ser evaluados también para ir escalando en esta carrera, necesitamos también que se nos evalúe transparentemente y en caso de que tengamos algún tipo de historial en nuestros files, en nuestros escalafones, que podamos tener acceso a ella para que nosotros podamos ir tal vez mejorando o por ahí corrigiendo algunas actitudes que se nos han ido observando.
Por otro lado, si bien es cierto, nosotros tenemos una normativa en cual nos tenemos que regir, también tenemos autonomía profesional para poder hacer las modificaciones necesarias para mejorar esto. ¿Cómo vamos a ir mejorando? A través de los programas de formación y capacitación que nos van a ir realizando de parte de nosotros, pero también de la institución y los diferentes órganos de gestión. Tenemos derecho también a las licencias, permisos, asignaciones en vacaciones, seguridad social, entre otros, recordando que no tenemos que excedernos, ¿no? Porque nos dan este tiempo, tenemos que, dentro de un periodo de 2 meses, podemos ausentarnos 3 días consecutivamente o 5 días discontinuos. Siempre hay que tener mucho cuidado con ello. También tenemos derecho a que se nos reconozca por la trayectoria del oficio que nosotros realizamos, o también si es que cumpliéramos con alguna representación sindical. Añadiendo a esto, si en caso nosotros renunciáramos en algún momento, tenemos derecho a que podamos volver a ser aceptado previa evaluación y condiciones que establezca la normativa vigente. Nuestras condiciones laborales también tienen que regirse a la norma actual de la economía. Volviendo al tema de los reconocimientos, nos pueden hacer llegar estos reconocimientos por resoluciones, becas de estudio, pasantías, incentivos u otros que más adelante lo va a explicar Angelita. Pero si nos portamos mal, vienen las sanciones. En cuanto a las sanciones, estas pueden ser calificadas desde leve a muy grave, siendo leve sancionadas con una amonestación escrita o hasta la suspensión de 30 días sin goce de haberes. Teniendo en cuenta que si se excede las 2 amonestaciones escritas, se pasa a una suspensión, y si en caso se pasara las 2 suspensiones, pasaríamos a un cese temporal, ¿no? Donde ya nos descontarían de 31 días hasta los 12 meses. Esto no incluye que va a haber delitos que van a pasar por estos pasos. Tal vez hay otros que van a ir de frente al cese temporal velando por la salud de los estudiantes. Esto incluiría, por ejemplo, si es que se ha cometido alguna violación contra la libertad sexual, hostigamiento, apología al terrorismo, algún tipo de denuncia que implique este proceso, ¿no? Y en cuanto a la destitución, sería la falta más grave, que vendría a romperse ese vínculo en la carrera pública magisterial. ¿Se puede borrar nuestro registro? Pues definitivamente sí. En caso de la amonestación escrita después y de suspensión, después de 1 año, y en caso del cese temporal, después de los 2 años. Siempre velando como medidas preventivas la seguridad de la comunidad educativa, no solo de los estudiantes, sino si es que en caso fuera con algún miembro directo, que también se pueda cortar ello. ¿De qué otras maneras nos pueden inhabilitar? Cuando tenemos tal vez un proceso administrativo de suspensión o de cese temporal, si es que tuviéramos una destitución pública en cualquier modalidad por un periodo de 5 años, por resolución judicial, por algún tipo de denuncia, o si es que tenemos algún tipo de delito grave, ya quedaría impedido nuestro reingreso al sector de educación, tanto público como privado. En este último sería ya el término de nuestra carrera pública magisterial, y podríamos considerar que podría ser por renuncia, por destitución, por aprobación, por no aprobar la evaluación, por ser mayor de 65 años, por tener incapacidad que no podamos continuar con los chicos, o en caso de fallecimiento. Si queremos reingresar, la única modalidad es por evaluación, y solo se acepta a aquellos que han renunciado y a aquellos que la norma vigente permita. Gracias. Buenas noches, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Ángela Ramírez y me toca hablar del título 4, remuneraciones, asignaciones e incentivos, la parte económica y una de las más importantes para los docentes, como también para cualquier persona. Bueno, vamos a empezar entonces. Acá tenemos los conceptos generales sobre las remuneraciones. Que podemos observar acá, pero vamos a ir a la siguiente slide, ya en el artículo 56, que es el ingreso mensual, y esto va a ser según lo que corresponda a cada profesor.
Entonces es la sumatoria del RIM, que ya ustedes saben que es la remuneración íntegra mensual, más las asignaciones, que en este caso estamos hablando por condiciones especiales de servicio, por tipo y ubicación del centro educativo y por el cargo que desempeña el docente. Y también sumado a los beneficios que podría recibir un docente, esto sería por meritocracia, por desempeño, y también al concursar en el nombramiento, estar o quedar en el tercio superior. Como ustedes observan, en esta hay una escala, ¿no? Una escala, y podemos ver acá en la primera escala al 100% cuánto percibe un docente, ¿no? Una jornada de trabajo de 30 horas está recibiendo 2.400.30 y de 40 horas está percibiendo 3.200.40 soles. Cuando hablamos de 40 horas estamos hablando de un trabajo administrativo, y de allí para adelante a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava escala, lo que tendríamos que hacer es ya hacer la sumatoria según el porcentaje que vemos ahí, ¿no? El índice porcentual, como dice ahí mismo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto, ¿ok? Para poder saber cuánto nos correspondería en caso de que al pertenecer y estar haciendo la carrera magisterial, nosotros estaríamos percibiendo, por ejemplo, si nos mandan al BRAEM, a una zona rural 1, zona rural 2, ¿no? De ser bilingües también, ¿no? Entonces, ahí estaríamos viendo eso ya con más detalle. Les voy a dejar el link más adelante. Vamos entonces al artículo 57, que ya lo habíamos hablado hace un momento, ¿no? En la primera escala, cómo se recibe y cómo se percibe, y también en las asignaciones e incentivos, ya según el cargo que se desempeña, ¿no? Que un docente puede desempeñar. Acuérdense que en esta parte de acá, no es solamente porque yo decido hacerlo, sino que tengo que presentar un examen. Y esto uno es evaluado cada 4 años para ver nuestro desempeño y cómo nos estamos desenvolviendo en este cargo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. Vamos a la siguiente slide. Y acá vemos un poquito más detallado las asignaciones. En el artículo 59 vemos, por ejemplo, la asignación por tiempo de servicio, que al cumplir 25 años de servicio reciben 2 RIM. Y al cumplir 30 años de servicio, otros 2 RIM, ¿no? Parece simple, pero son 25 años y 30 años, ¿no? Luego tenemos el artículo 60, que es el incentivo por excelencia y trayectoria profesional, donde se recibe, ¿no? un incentivo por una única vez, lo mismo que un incentivo por estudios de posgrado. Se está viendo todavía cómo se podría ver la forma de que los profesores se pueda en realidad solventar lo de las maestrías, pero bueno, eso de repente va a ser todavía a mediano o largo plazo, ¿no? Para que puedan ellos, ya sabemos que las maestrías son costosas, entonces de repente por ahí haya un subsidio también que pueda ayudar a los profesores que están haciendo carrera en el magisterio. También en el artículo 62 menciona el subsidio por luto y sepelio. Acá, si el docente fallece, entonces la esposa o los hijos estarían recibiendo una cantidad de 3.000 soles. Si es que falleciera la esposa o los hijos, los familiares directos, en este caso del docente, también el docente estaría recibiendo la misma cantidad. La CTS o la compensación por tiempo de servicios se recibe al momento en que el docente, ¿no?, se jubila en su cese, ¿no? Entonces acá ya saben que este es se recibe o se hace pues un cálculo del 14% de su RIM por año o fracción, ¿ok? Mayor a 6 meses de servicios oficiales, ¿no? Hasta un máximo de 30 años. Hay algo acá que hay que recalcar, que está en el artículo 64, que habla de que todos estos subsidios, asignaciones e incentivos que se nos da o se les da a los docentes,
a la hora de sacarlo de la CTS, el cálculo, no son, no entran en esa sumatoria, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, acá ustedes ven el link, de la Minedu y de la reforma magisterial, donde ustedes pueden ver ahí con más detalle cuánto más es que ustedes podrían recibir, por ejemplo, si ustedes van al BRAEM, ¿no? Si están en una zona, por ejemplo, al ir al BRAEM, ustedes están recibiendo 300 soles más. Si van a una zona rural 1, 500 soles, a una zona rural 2, 100 soles, a una zona rural 3, 70 soles, ¿no? Bilingüe no acreditado 70, bilingüe acreditado 100 soles. Entonces ahí ustedes van a ver ya con más detalle cuánto más estaría percibiendo un docente, ¿no? Al trabajar bajo estas condiciones. Muy bien, estimados compañeros, profesor, eso es todo conmigo y entonces estaríamos pasando ya con mi siguiente compañera. Muchas gracias. Título quinto. Jornada de trabajo, vacaciones y situaciones administrativas. Capítulo 13. Jornada de trabajo y vacaciones. Artículo 65. Jornada de trabajo. Determinado de acuerdo al área de gestión en la que se desempeña. Por ejemplo, el área de gestión pedagógica tiene una jornada de trabajo con aula a cargo de 32 o 35 horas pedagógicas semanales mensuales. En cambio, las áreas de gestión institucional, el área de formación docente y el área de innovación e investigación suelen tener una jornada de 40 horas cronológicas semanales. Artículo 66. Régimen de vacaciones. El área de gestión pedagógica goza de 60 días anuales de vacaciones. En las áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación gozan de 30 días de vacaciones anuales. En ambos casos las vacaciones no son irrenunciables y no son acumulables. Capítulo 14. Situaciones administrativas. Artículo 67. Reasignación. La reasignación es un acto personal mediante el cual el profesor se desplaza de un cargo a otro que se encuentre vacante. Este puede ser en cualquiera de las áreas magistrales, sin modificar la escala magisterial alcanzada. Se efectúa previo a los procesos de nombramiento y contratación docente. Artículo 68. Causales de la reasignación. Se pueden dar por diferentes motivos: por razones de salud, por interés personal, por unidad familiar, por racionalización o por situaciones de emergencia. Artículo 69. Permuta. Esta es la acción mediante la cual dos profesores de la misma escala, con el mismo cargo, en igual modalidad, forma, nivel, ciclo y especialidad educativa intercambian plazas. Se da después de aprobar la última evaluación de desempeño y cumplir con los requisitos que establece el reglamento. Artículo 70. Encargatura. Esta acción consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de éste, para desempeñar funciones de mayor responsabilidad. Es de carácter temporal y excepcional. No genera derechos y no puede exceder el periodo de ejercicio fiscal. Artículo 71. Licencias. El profesor tiene derecho de suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por 1 o más días y las licencias se clasifican con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones. Artículo 72. Destaque. Esta acción autoriza el desplazamiento temporal de un profesor a otra instancia a pedido de ésta, debidamente fundamentado y para desempeñar sus funciones. Artículo 73. Permisos. Autorizaciones otorgadas por el director para ausentarse por horas del centro laboral durante la jornada de trabajo. Se concede por los mismos motivos que las licencias. Capítulo 15. Proceso de racionalización de plazas. Artículo 74. Obligatoriedad de la racionalización. Es un proceso permanente, obligatorio y prioritario orientado a optimizar la asignación de plazas docentes en función de las necesidades reales y verificadas del servicio educativo. Y artículo 75. Responsabilidad del proceso de racionalización. Está a cargo de las direcciones regionales de educación, unidades de gestión educativa local, UGEL, e instituciones educativas. El reglamento establece el procedimiento de racionalización de plazas docentes teniendo en cuenta la modalidad y forma educativa, la realidad geográfica y socioeconómica y las condiciones pedagógicas. Muy buenas noches. Vamos a continuar con el título sexto, que lleva por nombre El profesor contratado. En este título vamos a visualizar el capítulo 16,
que nos va a hablar exclusivamente de la contratación del docente. En este capítulo vamos a observar también el artículo 76 que nos indica acerca de la contratación. ¿Qué de las plazas vacantes? Las plazas vacantes que hay en las instituciones educativas y que no han sido cubiertas por docentes nombrados son atendidas a través de un concurso público de contratación docente, ¿no? Para esta contratación o para poder entrar a este concurso público se requiere simplemente ser profesional con título de profesor o licenciado en educación, ¿no? Pero también en este artículo nos indica de que se puede ejercer la docencia bajo la modalidad de contrato, ¿no? Para poder enseñar en el nivel de educación secundaria, en lo que es la educación básica regular y en educación técnica productiva, ¿no? O sea, se puede contratar y se puede ejercer la docencia bajo esta modalidad de contrato, ¿no? Profesionales de otras disciplinas o personas con experiencia práctica reconocida en áreas afines a su especialidad u oficio. Entonces es posible, ¿no?, que personas que no son precisamente docentes, que ejercen otra disciplina, puedan ser contratados bajo esta modalidad, ¿no? Como indica ahí mismo, ¿no? Bajo la modalidad de contrato. Hay un punto muy importante que nos indica este artículo 76 y nos dice que los profesores que son contratados no forman parte de la carrera pública magisterial. Eso es importante tenerlo en cuenta. El siguiente artículo es el 77, que nos indica la política de contratación. El Ministerio de Educación define la política sectorial de contratación docente. O sea, aquí el Ministerio de Educación juega un papel fundamental. Pero también nos indica de que los profesores contratados participan en el programa de inducción docente establecido en la ley o en la presente ley. ¿Qué nos indica esto? De que el docente contratado puede participar y ser parte de este programa, es involucrado, ¿no?, a este programa de inducción docente, que tiene como objetivo o finalidad que se pueda fortalecer sus competencias profesionales y personales también, ¿no? También este programa de inducción docente promueve, ¿no? Promueve en el docente ese compromiso con la institución educativa, pero también le ayuda a facilitar su inserción al ejercicio de la docencia pública, ¿no? Es muy interesante este programa de inducción docente, ¿no?, que también se considera a los profesores contratados. Seguimos entonces con el artículo 78, que nos habla de la remuneración del profesor contratado. Aquí el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación, determina la remuneración del profesor contratado. Esta remuneración puede alcanzar hasta el valor establecido para la primera escala magisterial. Hay un punto también que nos indica, en el caso de los profesores que elaboren menos de la jornada de trabajo, su pago se realiza en forma proporcional a las horas contratadas. O sea, su pago será por las horas que desempeña el docente, ¿no? O sea, prácticamente el pago es por horas. Tenemos también como siguiente y último artículo el 79, que nos habla de los contratos por periodos menores a 30 días. ¿A qué se refiere este tipo de contratos? Como ahí bien nos indica de que son menores a 30 días, pero no deja de ser contratos.
Son contratos que simplemente tienen un periodo muy cortísimo de tiempo, con la intención de ser cubiertos ¿por quiénes? Por profesores suplentes, ¿no? Ah, y esos profesores suplentes son propuestos por el director de la institución. Y es muy importante que sean registrados en las plazas en las que se genere la ausencia del profesor titular. ¿Ya? Siempre ese punto es muy importante. La misma que se encuentre contemplada en el aplicativo informático de planilla y de datos de los recursos humanos del sector público del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, para poder terminar, recordar que esta ley tiene como objetivo normar las relaciones entre el Estado y los docentes que brindan sus servicios, ¿no? a las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva. ¿No? Podemos ver también en esta ley acerca de la regulación de los deberes y derechos, ¿no? Que también nos muestra que esta ley del docente, el docente puede ver, ¿no? Su propia formación continua, ¿no? Y también nos muestra esta ley la carrera pública magisterial, ¿no? También podemos observar lo que es la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones, estímulos e incentivos. Esto es como que una ley que nos muestra cómo los docentes son respaldados también, ¿no? Ya sea el docente nombrado, ¿no? El que pasa todo este proceso para permanecer en, en lo que es la carrera pública magisterial, como también el docente contratado, ¿no? En ambos, en esta ley muestran que también tienen algunos beneficios, pero como se dice aquí, ¿no? Tienen deberes, pero también tienen derechos. Muy bien, esto ha sido toda la participación de nuestro grupo. Muchísimas gracias, profesor y compañeros todos.